Hola a todos, bienvenidos y nuevamente aquí estamos, Adrián. Otro capítulo más, Eso Dolby es. Atmos. Habíamos empezado viendo en un primer capítulo todo lo que necesitábamos para meternos en el universo Dolby Atmos, cómo configurarlo todo desde cero. Un segundo capítulo, Con una instalación del monitorado 714, la configuración de los altavoces, presión sonora, el setup de los interfaces de audio y bueno, todo lo necesario para montar un estudio. y yo creo que lo ideal era culminar con este tercer capítulo, donde veremos en 5 pasos cómo desarrollar una mezcla más avanzada en Dolby Atmos, desde cómo crear la plantilla Dolby Atmos, mezcla por los típicos stems estéreos que todo el mundo conoce, Efectivamente, mezcla pista por pista, tracks individuales, mastering. mastering Dolby Atmos, ¿no? Ese eterno desconocido. Sí, exactamente. Y esa comparativa, ¿no?, entre lo que es la escucha binaural y la escucha 714. Venga, pues empezamos. Lo primero que vamos a ver es la plantilla. Yo recomiendo tener una plantilla de Dolby Atmos. Al igual que siempre en el mundo 2.0 siempre hemos tenido plantillas donde teníamos nuestras reverb, nuestros delay, nuestros procesos favoritos, ¿no? Nuestro proceso del mix bus con este compresor que nos gusta o este inserto a un compresor analógico o ecualizador analógico externo. Ujú. Entonces, creo que en el mundo Dolby Atmos, creo que también tener una plantilla nos ayuda a repetir básicamente a no repetir procesos, sino Claro, ya tenerlos agilizar el preparados, trabajo. efectivamente. Entonces, esto es una plantilla básicamente que vemos que tiene una serie de reverbs muy sencilla, una hall, una plate, una room y una chamber. Ujú. Y después, si abrimos aquí este folder, se abren de repente una serie de auxiliares mono que están asignados a objetos. Ok. ¿Por qué lo tengo así? Pues bueno, a ver, lo voy a intentar explicar lo mejor posible. Venga. Eh, Nosotros tenemos la entrada de la reverb, ¿no? La entrada de hall y está baja. Es Ujú. decir, que cualquier track que yo envíe a la reverb hall no se va a escuchar. Y hay un envío prefader que sí se va a enviar. Entonces tú me dices, pero ¿por qué lo tenemos así? Porque esto está enviando a esta entrada de estos objetos. Es Ujú. decir, tengo la opción de que una reverb se escuche en un bed o en Qué objetos. bueno. Esa es la plantilla. De tal manera que yo, cada vez que cargo una sesión de Pro Tools, no tengo que estar buscando, a ver, esta la quería en el bed o esta la quería, entonces tengo que estar ruteando distinto. No, yo cargo y todas mis reverb pueden ir a beds Qué o a bueno. objetos. La ventaja de que vayan objetos, pues la verdad es que, aparte de que el bed está limitado a un 712 y en objetos puedo hacer lo que quiera, puedo hacer un 5.1, un 5.12, 7.14, o sea, puedo configurármelo y panearlo donde yo quiera, sino también lo que yo hago, lo que yo suelo decir de la traducción. Es decir, me suena un poco mejor las reverbs cuando están en objetos y cuando se traducen por un re-render. En general, me parece que esa traducción a un 5.1, a un 2.0 de todo el campo de Dolby Atmos, pues me gusta un poquito más. Claro, Entonces, porque no olvidemos que al final, como ya habíamos visto en anteriores vídeos, nosotros estamos aquí escuchando en un entorno 7.1.4, pero es que la misma mezcla, al ser adaptativa, se va a reconfigurar para efectivamente. diferentes soportes, entonces hay que tener cositas en cuenta, Sí, claro. yo siempre digo, y además una cosa que después de los dos primeros vídeos que hicimos, siempre me llegan muchos mensajes y me preguntan cosas, y la gente todavía sigue hablando de multicanal, ¿no? De, oye, entonces la mezcla Dolby Atmos es un 7.1.2, por ejemplo. Mm. Digo, no, yo siempre repito y repito, es un formato, yo lo llamo contenedor, contiene todo. Tú tienes un campo donde hay un bed y unos objetos, y eso en el sitio donde estés se re-renderiza y se Exactamente. monitoriza pues en un 2.0, en un 5.1, en un 7.1.2, 7.1.4, en un 9.1.6, lo que haya en ese momento, en Claro. un binaural. Entonces, siempre teniendo en cuenta que estamos en un formato que contiene todo ese tipo de mezclas. Ujú. Bien, pues lo que iba diciendo, tenemos una serie de reverbs muy básicas, hall, plate, room y chamber. Después una reverb que me encanta es la Stratus, que es una cosa increíble. Cuando doy play y después doy stop, yo oigo en toda la sala la reverb, cómo es la caída. Sí, Me muy encanta chula. este tipo de reverbs. Tiene un montón de algoritmos, tiene un menú súper amplio de algoritmos básicos y después cuando ya te metes dentro de cada preset, pues tienes un montón. A veces demasiado, ¿eh? A veces demasiado, sí. Y todos los neutral hall y todo esto, la verdad es que me encanta. Ujú. También tengo precargadas, pero están desactivadas, una Cinematic y una Seven Heaven, que es la Abricasti, que ahora también han sacado la versión para
para 7.1.2, 5.1, tienes como diferentes versiones. Lo que decía, yo aquí tengo ya las reverb preparadas que pueden ir a bed o a objetos. Siempre, por defecto, me van a objetos con este envío prefader. Correcto. Es decir, que aunque aquí esté bajito, aquí está yendo. Por eso está en azul. Si lo quito, desaparece. Y si lo pongo, pues vuelve a activarse. Que no quiero que vaya, lo quiero en el bed, pues muteo y ya está en el bed. Perfecto. Así de fácil. Entonces tendríamos las reverb por un lado, este folder con los objetos. Y después tenemos aquí un mixbus. Es el mixbus de proceso que va al bed. ¿Qué tengo aquí? Pues por defecto tengo este pequeño filtrado, el canal del FE. ¿Por qué hago esto? Porque siempre me gusta limpiar. A veces lo hago con otro plugin, a veces lo hago con otro ecualizador, pero por defecto, como para incluso de recordatorio, porque me gusta, Claro, para sí, no sí. olvidarme, tengo como esta limpieza y después ya incluso lo puedo, esta caída a veces juego, no lo dejo en 100, sino Claro. que lo subo un poquito, lo hago un poco en función del contenido que hay en el canal del FE. Sí, tuiqueas un poquito los parámetros en función de la mezcla, pero bueno, que Claro. ¿Y qué ocurre? Que a veces la gente me dice, oye, ¿estás filtrando todo el mixbus? Yo, no, está un multicanal y está desligado, de tal manera que yo me voy al F y está plano. Tenemos este primer proceso y después tengo habilitado, pues por si quiero multibanda, por si quiero hacer un proceso, incluso tengo un Pro L2, un limitador por si quiero, que la verdad es que cada vez los uso menos en todas las sesiones de Dolby Atmos. Y justo acto seguido, pues tengo nada, un auxiliar donde mando el LTC, que es el plugin que controla pues, el código de tiempo que envía al Dolby Atmos Renderer. Si vamos al Dolby Atmos Renderer, veremos que aquí, pum, pum, aquí es donde se engancha. Entonces, si yo le doy play a Pro Tools, vamos a hacerlo desde aquí, desde la mesa controladora, pues empieza a correr el tiempo aquí, en el Dolby Atmos Render, con lo que pongo el plugin del LTC para tener ese control. liqueados, vale. Sí, cuando ya instalas el Dolby Atmos Render ya se te pone el plugin en la carpeta de plugins de Pro Tools. Y ahora vamos a ver otro plugin maravilloso que me encanta, que es el Dolby Atmos Binaural Setting. ¿Qué hace este plugin? Pues básicamente controla los settings que tienes en el bed y en los objetos. Es decir, si tú vas al Dolby Atmos Renderer, te vas al Binaural Render Mode, pues tienes todo el control de todos los objetos. Pero fíjate el mensaje que Ahí te lo dices. mira qué te está diciendo aquí. Básicamente te está diciendo que está siendo controlado por un plugin. Claro. Con lo que, pues no vamos aquí, sino que vamos al plugin. Más cómodo. Más cómodo, porque al final estoy trabajando en la sesión y no me interesa estar entrando y saliendo. ¿Qué tengo aquí configurado? Pues mira, lo vamos a ver en el Dolby Atmos Renderer, que me gusta más. Tengo el bed, lo tengo en Near. Vale. ¿Por qué lo tengo en Near? Porque normalmente ahí suelo enviar todo lo que son loops, baterías, bajos, todo lo que al final acabo usando el LFE. Y te interesa definido, que esté definido. Sí, entonces me interesa que tenga campo, pero que no sea tan lejano, ¿no? Y que tenga un poquito más de definición. Después, en los siguientes objetos, del 11 al 20, tenemos todos los objetos que tienen que ver con las reverbs. ¿Por qué lo tenemos en mid? Básicamente por dos motivos. Uno, porque creo que aprovechar el campo que te da, el campo binaural que te da el Dolby Atmos, fusionarlo con las reverb que tú estás mezclando, creo que eso hace que sea mucho más espectacular y más funcional la mezcla en binaural. Y después por dos motivos, también se adapta mejor en plataformas de streaming. Es decir, mantener el mid y fusionarlo con la reverb hace que después en las diferentes plataformas que hay, para mí funciona mucho mejor. Qué bueno. Después los objetos siguen siendo, hay varios objetos que están en Near, es como tener diferentes capas, ¿no? Sí, de como una Near, paleta, mid, como una paleta de sitios donde quieres poner diferentes elementos. Después he dejado 4 objetos FAR, que ahora lo veremos un poquito más en profundidad, pero básicamente es para ponerlos muy difusos con mucho espacio, pads, efectos, delay, pequeños rebotes que estén mucho más espaciales. Y el objeto 61 y 62 vemos que están en off. ¿Y por qué están en off? Porque aquí pongo, si nos fijamos, ves 2.0, 61, 62 y están off. ¿Por qué? Porque muchas veces quiero chequear la mezcla estéreo contra la mezcla binaural. Qué bueno. Y entonces, justo aquí al lado tengo un VCA que está vacío, no está asignado a nada, que yo lo suelo asignar a todas las pistas. Entonces, si tú haces en la mesa, aprieta los dos a la vez, pues, o con el ratón, pues escuchas aquí 2.0 y aquí escuchas binaural. Qué bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Vas cambiando. Si yo a la mezcla 2.0 la mandara a dos objetos que tienen un mid,
Claro, ya no es Esta una... no es la 2.0 original, entonces le quito el off y puedo comparar la mezcla 2.0 contra la binaural. Y aquí yo recomiendo mantener un poco la estética, pero no intentar igualarlo, que es una de las cosas también que también me preguntan mucho por redes. Es que lo estoy igualando porque siento que, digo, yo creo que una mezcla en Dolby Atmos tenemos que empezar a pensar más Claro, en el formato Dolby Atmos y lo que nos da. claro. Sí, sí, es que hay que Entonces, cambiar el mindset totalmente. totalmente. Yo creo que mantener la estética tiene mucho sentido porque has trabajado una estética, pero empezar a usar lo que te da Claro. todo el formato de Dolby Ujú. Atmos. Perfecto. Entonces tenemos la mezcla 2.0 o el VCA para todas las pistas, el LTC, también con el plugin binaural, el Master Mix Bus y todo esto de aquí, tanto este folder como esto, serían las reverb. Ujú, Esta sería la plantilla que yo más uso, muy básica, es una cosa muy básica. ujú. ¿Qué ocurre cuando a veces tengo stems, tengo a lo mejor, que es una cosa que se hace muy Claro. habitualmente, de, oye, te doy los stems y saquemos la Que lo vamos a ver en versión una Dolby Atmos, sesión. que ahora lo veremos. Pues que me gusta cargar el resto de pistas que están ocultas, que básicamente son auxiliares que ya están nombrados Ajá, y un poco ya los he mandado a objetos. Entonces, claro. lo único que tengo que hacer es, imagínate que yo tuviera aquí una pista, la voy a abrir. Yo tengo aquí un estéreo audio track. Ujú. Bien. Ahí está. Y esto es lo que sea. Por ejemplo, no sé, una guitarra. Pues yo voy aquí, le digo search, le digo una guitarra eléctrica, le digo elect, pues ya está. Asignado. Perfecto. No tengo ni que ir a o sea, no tengo que ir a un bed, porque lo quiero en el bed, esto. No, yo ya tengo como una predefinición. Si te fijas, si nos fijamos, todos los paneos están en L y en R, en todos. Ujú. Eso también me ha pasado que me han preguntado, pero Luis, aprovecha y ya te creas una plantilla, pones todo más o menos en un sitio, cargas los stems y ya empieza. Digo, no. Demasiado, atajar demasiado, ¿no? Yo creo que, es más, me gusta que estén en L y R. Si te fijas, tengo alguna caja que está atrás y en el techo y en un objeto la tengo separada Qué para bueno. efectos. No me gusta tener predefinidos paneos y sitios. Creo que hay que ser creativos. Cada mezcla Claro. que abrimos, creo que hay que empezar a crear, empezar a entender la música, lo que se está hablando, el contexto de la canción o de la obra. Y a partir de ahí, pues ya tú vas paneando y buscando cosas. Es más, a veces de repente o el loop 1 que ahora mismo en mi plantilla es un auxiliar que está enviado al bed. Sí. Aquí yo lo llamo Mixbus bed, ¿vale? Ujú. Y aquí ya al proceso que hemos hablado antes, este de aquí, con el pequeño filtro de grave, pues a veces lo paso a un objeto. Porque de repente el loop está haciendo una serie de cosas interesantes, pues de repente lo paneo atrás y lo paso a un objeto y ese objeto está asignado a un setting binaural. Vale. Y ya está. Es decir, y básicamente esto es todo. Después, cada auxiliar ya tiene precargados los 4 tipos de reverbs, Hall, Ujú. Plate, Room y Chamber. Qué bueno. Y después tiene cargado una serie de plugins, que nada, un saturador de Phoenix. Sí, algo que sueles usar habitualmente, Sí, ¿no? cosas. Bueno, el Phoenix es una herramienta muy útil porque puedes colorear. Esto es un emulador de cinta, pero en el fondo yo lo veo como un texturizador. Vale. Me he inventado la palabra, pero Mm. básicamente yo veo que puedo saturar en la zona grave, en la zona media y en la zona aguda. Ujú. Hay presets más brillantes como el Luminescence y de repente vas a Dark, saturas más Claro. en el área más grave, ¿no? Y nada, un ecualizador de los más comunes que conocemos todos, El El Q3. Q3 que asignas y nada. Y muy sencillo. Es Ujú. una plantilla muy básica donde, claro, cualquier track que yo tengo, pues lo ruteo a donde quiero y ya puedo empezar a trabajar. Claro. Tiene todo hecho, las reverbs, ciertos plugins, la asignación de objetos, la asignación del setting binaural de esos objetos. O sea que, Sí, una forma de facilitarte la vida y poder empezar a mezclar más rápido, ¿no? efectivamente, que tú tienes ya todos los tracks, pues muy fácil. Solo tienes que usar esto. Y ya está. Porque a lo mejor no quieres Claro. usar, quieres empezar de cero, pues eso. Oye, quiero aprovechar este trabajo que está avanzado, pues lo importas, haces import session data y en tu sesión, la que estás empezando a mezclar, Ya cargas puedes cargarte. todo lo que quieras de aquí. Vale. Y yo creo que esto es muy útil. Es más, si tienes una plantilla 2.0 con delays, con otras cosas que, por ejemplo, yo aquí no cuento, pues incluso lo cargo de ahí y empiezo. Claro. Te quiere decir que esto es como un Sí, punto de como un partida, estándar. Sí. pero yo al final uso incluso de otras sesiones o de otras plantillas que tengo, me lo llevo al terreno de Dolby Atmos. Fantástico.
Bueno, pues visto todo el tema de la plantilla, vamos a ver la mezcla por stems. Bueno, Luis, mezcla por stems estéreo. Algo que todo el mundo conocemos, los típicos stems donde hay agrupada una serie de pistas y solo tenemos L y R. Sencillísimo. ¿Qué hacemos con eso? Bien, yo creo que estamos en una época en la que todavía las producciones se hacen en 2.0 y seguirán, yo creo que mucho tiempo haciéndose en 2.0. Y para hacer el paso a Dolby Atmos, pues todas las discográficas, las producciones independientes, pues usan los stems. Todos los instrumentos principales con todos sus efectos agrupados en pistas estéreos. Ajá. Si nosotros nos vamos aquí al Pro Tools y vemos la ventana de edición, pues aquí tenemos all drums, basses, voy a desagrupar, tenemos pues las baterías, el bajo, guitarras, piano, etc. Yo creo que todavía tenemos un poco que aprender a partir de los stems, pasar a Dolby. El Ajá. escenario ideal, pues obviamente comenzar esa sesión que se hizo en 2.0, llevarla a Dolby Atmos, pero muchas veces por presupuesto o por otros inconvenientes, pues se hace complicado. Yo lo planteo en dos fases. La primera fase es lo que le llamo el matching, ¿no? El macheo. Fíjate, el nombre del proyecto lo he llamado 2.0 matching. Y después después planteo la mezcla en Dolby Atmos. ¿Por qué separo ese proceso? Por algo muy sencillo. Normalmente el 2.0, que nosotros conocemos como el máster definitivo de 2.0, suele tener un proceso de mastering, en ocasiones muy agresivo y en otras ocasiones muy suave. Aquí, por ejemplo, en esta pequeña pieza instrumental, pues tenemos aquí un mastering que se llevó a niveles, se limitó, se llevó a niveles, vamos a llamarlo más comerciales. Los niveles comerciales es muy complicado de definir, pero Sí. suelen estar alrededor de los menos 10 luz a menos 8, menos 7 incluso, y cosas. Y pues, por supuesto hay estilos y temas un poco más arriba. Pero bueno, yo voy a hacer como una media entre menos 10 y menos 8, ¿no? Para que todos nos Vale. entendamos. Em, Al tener los stems, no tienen el mastering. Claro. O sea, han sido exportadas antes de la cadena de mastering. Efectivamente. Sí tienen su proceso de mix boost, sí tienen su proceso de ecualización y tono general, compresión general, color general, etc. Pero no tienen esa cadena de máster. Entonces, yo lo primero que hago antes de hacer nada es cargar los stems y cargar el máster 2.0 Perfecto. y lo comparo. Muy bien. Que suele ocurrirme dos cosas. Ahora lo vamos a escuchar, pero suelen ocurrir dos cosas. Por supuesto, los volúmenes nunca cuadran o casi nunca cuadran, son volúmenes y universos distintos. Y dos, la estética. Es decir, se parece, pero de repente a los stems le faltan brillo, Ya. o le faltan grave, Ya. o tienen mucho grave y el máster es muy brillante. Y a veces, en muy pocas veces me ha pasado que incluso el ingeniero de mastering hizo algo creativo, por ejemplo, filtró con efecto de radio al principio, hizo un barrido y boom, ya suena normal. Y claro, yo le doy play y en el estéreo está todo normal. Claro, no está. Entonces, claro, yo de repente ya me ves a mí limpiando todos los ecualizadores y haciendo el barrido. Y diciendo, bueno, ¿por dónde empezó? Por 100 y después abrió hasta Claro. 20 kilohercios o más. Sí, sí. Entonces, por eso hago esto. Una vez que abro y veo, compruebo un poco todo, pues tomo las decisiones. Esta parte ya es más delicada. Claro. Y me insisto mucho que es muy delicado porque, claro, tú tienes que adivinar lo que ha hecho. Normalmente las cadenas de mastering, siempre toda la vida fue un ecualizador, un compresor y un limitador. Y un poco en ese orden porque ecualizabas, después controlabas con el compresor y limitabas porque es el último limitador. Y es una cadena de mastering 2.0 súper básica. ¿Qué ocurre? Que a veces pues, no se comprime, sino ya está todo tan comprimido la mezcla que se ecualiza y se limita. A veces se añade un poco de color. Con un ecualizador analógico tú puedes dar brillo, pero también estás coloreando. Con lo que yo me obligas a hacer un proceso de tono in the box y aparte de ecualizar. Aquí realmente en esta sesión tú lo que buscas es que cuando compares la pista de color rojo, el 2.0, con la suma dentro de Pro Tools de los diferentes stems, haya la menor diferencia posible, ¿no? Efectivamente. Vale. Y por eso tienes ahí los plugins, el Phoenix, el Pro Q, Vale. Claro, Sería como la cadena de mastering que has intentado replicar de lo que oyes en... Claro, yo siempre suelo usar esto y es una cadena de mastering muy sencilla. Es extremadamente sencilla. Yo abro el Phoenix, por lo que hablaba de generar colores, ahora vemos un poco en detalle todo, un ecualizador, un compresor multibanda y un limitador. Y la pregunta es,
¿hasta dónde nos queremos acercar? Eso, a veces esa es la gran... Ya. Hay estilos donde la estética es una caja limitada. Claro. Y esa es la estética de ese estilo. Ujú. De repente, si estamos en un estilo más urban, hay mucha limitación y compresión y es parte del estilo. Ya. Entonces, yo a veces, teniendo en cuenta que lo veremos un poquito más tarde, toda la dinámica y todo el formato que tiene el Dolby Atmos, no hace falta limitar, no es parte de la necesidad limitar, porque al final tenemos una medida de loudness de menos 18 LFKS, que ahora lo veremos, Ujú. pero al final tengo que buscar como un punto de encuentro. Es Claro. decir, tengo mi máster 2.0 que está limitado y en ciertos estilos muy fuertes, y después tengo mis stems que al final no les hace falta Claro. tanto proceso, pero claro, si la caja de todo un disco está muy limitada, no la puedo dejar tan suelta. Ya. Entonces, ahí empiezan las decisiones. Sí, bueno, ahí empieza el oficio realmente. Ahí empieza un poco el oficio. Y después la otra parte, que es, por ejemplo, oye, ¿y cómo ecualizas? Pues escucho. Básicamente escucho y después tomo decisiones. Vamos a escuchar el 2.0. Pero antes, una cosa muy importante. Esto es un 2.0 y no quiero ningún campo binaural, Vale. porque todo lo que estamos escuchando en este vídeo Ujú. está en binaural. Entonces nos vamos al Dolby Atmos Renderer, nos vamos al Binaural Render Mode y como solo estamos en L y en R, porque es un matching de L y R, Vale, desactivamos. off y off. Ahora mismo vamos a poder escuchar nuestro Master 2.0 tal cual está. Y obviamente los estén procesados. De esa manera Ujú. no está afectando nada la parte de Dolby Atmos. Y es Vale. un matching puro de 2.0. Perfecto. Bueno, Fantástico. tenemos nuestro Master 2.0 con sus procesos de mastering. Ujú. Y ahora lo que hago es que agrupo todos los stems, están totalmente agrupados, todo está yendo al bed a L y R. Y básicamente al agrupar, pues yo puedo mutear y cambiar. Vale. Pequeña nota. ¿Te fijas que estamos a menos 10 Ujú. de bajo de volumen? Sí. Yo me he dado cuenta que casi todos los master de 2.0 que tienen esa media de lowness de alrededor de menos 8, en cuanto los bajas a menos 10, están dentro un poco de la normativa de lowness de Dolby Atmos y entonces ya están un poco en el mismo rango. Pequeño truco, ¿no? Sí, pequeño truco, porque si yo hago el matching con todo desde cero, aparte Claro. se estaría sumando todo Sí, porque al final- limitado. Entonces bajamos a menos 10 para machear todo a un volumen más bajo Ujú. y que la suma de todos estos stems no tengamos problemas. Y también porque así empezamos un poco a trabajar dentro de los volúmenes Ujú. de la normativa de Dolby Atmos. Sí, porque no olvidemos, ya lo hemos visto en anteriores vídeos, que por supuesto debéis de ver antes que este, que hay una normativa, o sea, no podemos saltarnos el volumen por donde queramos, sino que hay que sacarlo a menos 18. Efectivamente. Después lo vemos un poquito más en detalle, Perfecto. pero como truco usamos un Master 2.0, lo bajamos menos 10 y intentamos empezar a hacer el macheo. Ujú. Bien, vamos a escuchar lo que he hecho y después les cuento un poquito los procesos de cada plugin.
súper macheado. O sea, yo... Bueno, la última parte, sobre todo las partes fuertes, Mm, eh, realmente la caja está un poquito más libre. ujú, Claro, esto ya fue una decisión estética, es decir, ujú. no quiero hacer un 2.0. Ya, Es decir, tiene que tener la misma estética, tiene que tener características de glue de la parte de Master 2.0, pero creo que podemos aprovechar ese rango dinámico, ¿no? O sea, en el macheo no tiene que ser al ya, claro. 100% y también depende del estilo. Sí, ¿no? Y Al sobre final todo, son pues... decisiones eh, que se toman en equipo, ¿no? El productor, el mm. artista, un poco, ¿qué hacemos? Yo personalmente creo que hay que intentar tener un equilibrio, ¿no? Y sobre todo aprovechar las ventajas también que te ofrece el... Claro. ¿Qué es lo que hice básicamente? Pues yo no sé qué se hizo en el proceso de mastering, pero lo escuchaba todo un poquito más brillantito, con lo que estuve buscando frecuencias entre 4000 y 16000 y los medios estaban más controlados. Entonces, pues nada, Vale. pues un poquito de limpieza en 200, en 100, en 45, entiendo por el... Hay como un bombo, vamos a escucharlo. Desactivamos los grupos y vamos a escuchar un poco el proceso, sobre todo la última parte, ¿no? Si te Sí. fijas en el Fab Filter, gané 3 decibelios y después el output está a -3. Es decir, que realmente lo que hago es compensar. Es Mm, dejar recortar la sí, caja, pero siempre claro. manteniendo el unity gain, ¿no? Ujú, ujú. La misma ganancia. Y la limitación es muy pequeñita. Cuando ya pasa la primera caja fuerte de Mm. -3, apenas hay limitación. Realmente es para tener esa sensación Sí, bueno, que de... deliberadamente es una batería frita, quiero decir, Claro, sí, sí, claro, a lo... claro. Entonces tampoco se trata de limitar mucho más por todo lo que hemos comentado. Ujú, Pero es verdad que un poco cada proceso le va aportando ese pequeño glue que teníamos ujú, antes ujú. y que también lo acercamos hacia el 2.0 a nivel estético. Después lo mismo en el bajo. Un proceso interesante del matching es el tema del tono. Yo no sé si se usó un ecualizador analógico o un compresor Ujú. analógico y a veces hago dos cosas. Una, buscar un poco el tono del equipo con el Phoenix y después terminar de ecualizar o comprimir. Y a veces uso un multiband, es decir, en vez de usar este, vamos a copiarlo aquí y tenemos tal y como viene de cero, que no tiene ninguna compresión. Y si le das al Basic, que es una Ujú. sola banda, pues aquí puedes ajustar el ratio a lo mejor a un ratio de 2.0 y con el ataque y el release busco el bombeo. A Vale. veces me ha pasado que los stems pasaron por un proceso de mastering a lo mejor con un Barimu o por un compresor VCA que hacía que todo bombeara de una Sí. manera. Entonces, a lo mejor muchas veces quito el multibanda, que es como más limpio, y pongo un monobanda. Sí. Y entre la combinación de este monobanda y el Fénix, pues consigo un poco ese color poco y Ujú, ese bombeo que ujú, ujú. siento. Vuelvo y repito, siempre acercándome a la estética, pero dejando las cosas un Claro. pelín más libre, ¿no? Hacer como una especie de 50-50. Ujú, ujú. Y otra cosita es que en All Stands, importante es, yo le doy a todo, para que todos los insertos se controlen. Es decir, que si yo estoy aquí y yo quiero de repente en un Fénix, pues darle un poquito más de salida, pues obviamente Está linkeado. van todos enlazados con lo que realmente yo estoy haciendo, usando una sola cadena de mastering y al mover cualquier botón, pues nada, se me linkean todos los demás. También pequeño truquito, revisen todos los plugins que quieran usar en el modo link porque a veces no todos Algún funcionan parámetro bien. ya. Sí, algunos parámetros no tal, entonces te obliga pues a copiar el preset Ujú. y le das copy setting y pegar en todos. Es un poco rollo. Un poco, sí. Yo a veces casi que prefiero tener plugins, a lo mejor que no tienen todas las características, Ya. pero que van rápidos y funcionan bien linkeados antes que estar Ujú. copiando y pegando. Ya. En este caso porque es una sesión sencillita, un instrumental de unos poquitos stems. Ujú. Imagínate, a veces tengo 24 stems, 18 stems, entonces es un Ya es un poco rollo, rollo, sí. se me hace un poco lío. Ujú. Y nada, una vez que tenemos esta sesión, donde ya he hecho un macheo con
un poco con las características que hemos hablado, pues vamos a abrir la sesión donde ya importo, de esa plantilla que hemos visto, importo todos mis setups. Perfecto. Vamos para allá. Con los stems que tenemos ya macheados, he importado todos aquellos elementos que me interesan de mi plantilla. Es decir, todas las reverbs, Sí, que eso realmente es lo mismo que vimos en la lo primera mismo parte. que vimos en la primera parte, todas las reverbs con los objetos de las reverbs, el procesador del Mixbus, Ujú. sigue siendo el filtro de graves, solo en el LFE, no en el resto de canales. Ujú. Y bueno, el plugin del ETC y el plugin binaural con el setup que vimos antes. Tal y como vimos, sí. Tal y como vimos. También, obviamente, el VCA, que he aprovechado el grupo que vimos antes en la sesión de matching, lo he asignado y ya está. Ya tengo el control de volumen de todos mis stems. Por si alguien se lo pregunta, ahora que los campos del binaural son esclavos del plugin, Sí. ese cambio que hicimos antes para escuchar el estéreo ya se ha removido, ¿no? Ya ha desaparecido. Y Vale, al yo cargar perfecto. la pista de master estéreo, la he cargado al 6162. Vamos a verlo. Efectivamente, Ahí lo tienes. 6162 ya está en off. Con lo que tenemos el 2.0, lo podemos escuchar. Y tenemos después toda la mezcla de Dolby Claro. Atmos y podemos hacer una comparación y ver cómo ha ido cambiando. También he importado los auxiliares con todas las reverb cargadas, los envíos que estaban inactivos y algunos los he enviado. Ahora lo veremos un poquito más en detalle. Ujú. Pero realmente he cargado un poco pues, toda mi plantilla. Y a partir de aquí empiezo a trabajar. ¿Qué es lo que queremos hacer? Ya. Ahora empieza, ya una vez que hemos conseguido matchar, oye, ¿qué es lo que yo quiero hacer en Dolby Atmos? Bien, yo a veces, para explicar esta parte creativa, pues a veces digo, joder, pensemos, en estéreo tenemos L, C y R, ¿no? Tenemos una ruedita de estéreo que vas paneando Ujú. y después tienes la profundidad que puedes conseguir con una reverb, ¿no? Que puedes ir alejando el sonido. Vale, al estar en Dolby Atmos y estar aquí en este estudio maravilloso de Dolby Atmos, pues claro, tenemos lo que yo llamo el front, Ujú. el rear, side y top. Entonces tenemos que empezar a Sí, a cambiar las dimensiones, cambiar ¿no? las dimensiones. Mm. No tenemos por qué coger y ponerlo todo delante y alguna cosita detrás, porque como que nos da miedo de que pues, se Ya, traduzca ya, mal o lo que sea. Es decir, es más, todos los que están viendo este vídeo están escuchando en binaural claro. y lo van a oír con ese efecto del campo binaural, pero lo que pongamos en el techo no lo van a oír, obviamente, desde Claro. el techo, lo van a oír Con con una la eso traducción es. binaural. Pero creo que cuando ya estamos en esta primera fase de mezclar en Dolby Atmos, Ujú. hay que pensar con cierta creatividad y Ciertas licencias, ciertas ¿no? licencias y ciertas dimensiones. Mm. Es más, al igual que pienso en front, rear, side y top, también pienso en el grave, en el LFE, es decir, Ya. quiero envolver a toda la sala. Es decir, tenemos una estrofa donde a lo mejor todo está como muy adelante y de repente en un estribillo abro. Ya. O por ejemplo, tenemos una estrofa donde yo todo lo pongo muy en el techo, muy difuso, y en el estribillo de repente caigo en la parte frontal. Es decir, empiezan todos los elementos creativos. Ujú. Entonces, yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo que se entiende de la creatividad, es un directo. En Dolby Atmos un directo es muy agradecido. ¿Por qué? Porque tú tienes un escenario delante, Ya. tienes un público a los lados, tienes público detrás, tienes en el techo los rebotes de esa propia sala y tienes un grave que te envuelve a todo ese público. Sí. Entonces, joder, esos 5 elementos de los que estoy hablando, las 4 dimensiones más el LFE, pues claro, es muy fácil de traducir. Pues ¿dónde vamos a poner la batería? Pues obviamente va a venir de adelante. Obviamente ese bombo lo vamos a enviar al LFE. Y el público cuando grite el estribillo, ¿dónde va a venir? Pues te va a venir de los sides Sí. y del rear. Imagínate que estás en un teatro y no se ha llenado la parte de sides. Pues obviamente vas a tener más rear que side. Ujú. Porque apenas hay públicos, porque a lo Claro. mejor es un teatro a la italiana y tienes balcones muy vacíos, ¿no? Y está todo realmente más abajo y más atrás. Pues, por ejemplo, puedes plantear, que es un planteamiento, vamos a llamarlo más tradicional de un directo, ¿no? ¿Qué ocurre? Tenemos esta pieza, ¿no? Vale. Entonces, tenemos aquí los stems y tú dices, bueno, pues ¿cómo lo planteamos? Pues mira, podemos plantear lo que es bajo batería, que esté más centrado y más frontal y que sea el que mantiene el ritmo. Y hay como una pequeña, yo casi que diría como sinte, que es un poco el que manda en ocasiones, que es este. Que va haciendo como una melodía, como que te va marcando mucho Sí. con todo. Pues bueno, pues eso a lo mejor
lo planteo más frontal. Si nos fijamos en el paneo está menos 9 y menos 91, 84, con lo que está un poquito más cerca de nosotros, pero está en el layer más frontal. Y el resto de los elementos, pues ya puedo ir espaciándolos un poquito más. Un ejemplo es este FX, que lo tengo atrás y un poquito en el techo. Vamos a ver, en binaural sonaría así. Como ves, claro, en casa lo están oyendo en binaural, pero claro, aquí nos viene del techo, Sí, viene. y el golpe ese como que te cae, y además suena incluso parece un cristal a veces, que como Sí, que sí. si se rompe algo. Sí, sí, sí. Entonces, claro, la sensación es un poquito distinta. Sí, dejadme saber aquí abajo en comentarios qué sensación tenéis vosotros en el binaural. ¿Desde dónde os viene este SFX que acabamos de reproducir? ¿Desde arriba, desde atrás? ¿Qué sensación tenéis? Dejádmelo aquí abajo en comentarios. Después tenemos una eléctrica, que al entrar en la última parte, pues bueno, pues también, si te fijas, lo he dejado en frontal, pero un poquito más Sí, afuera de sí. lo que son las paredes, ¿no? Eso también, y esto es otro pequeño tip, ayuda también a combinarlo con el campo binaural. A veces, Bueno, cuando estábamos haciendo bandas sonoras o cuando vinimos del 5.1, tendemos a ponerlo totalmente todo en las esquinas, porque va como un canal, ¿no? Aquí no hace falta ser tan de esquinas, ¿no? Como digo sí, yo. sí, sí. Yo creo que puedes jugar con ese espacio de acercarlo más o acercarlo menos, y eso va a afectar obviamente a tu campo binaural. Y además también se traduce muy bien, que es un poco lo que digo, al trabajar a un formato Dolby Atmos que trabaja por objetos y bed, la verdad que los re-renders en los diferentes formatos se traduce súper bien. Muy bien. Y vamos a escuchar también un poco batería y bajo. También quería un poquito que la batería también me viniera un pelín de arriba, entonces también lo mandé. Si te fijas, al bed overhead, lo creé yo mismo, lo mandé y nada. Es decir, que podemos ir creando sensaciones, es decir, no solo la batería te viene allí, sino también te viene del techo, incluso puedo mandarla a los sides, puedo echarlo para atrás en el paneo, Ajá. y cada vez nos va yendo más a los sides. Es más, vamos a hacer un pequeño barrido, voy a mutear esto, y vamos haciendo un pequeño barrido. ¿Vale? De esa manera también van comprobando cómo va sonando. Sí. Y bueno, vamos a escucharlo todo entero. Vamos a escuchar primero la versión en Dolby Atmos y después ya haré una Perfecto. pequeña comparativa, pero vamos a ver cómo Y ha así quedado. también que la gente ahora, al haber visto un poquito dónde has colocado ciertas cosas, ir comprobando cómo se siente en el binaural esas posiciones. También voy a abrir el Dolby Atmos Render para que vean la posición de los objetos Genial. y también ver cómo se van repartiendo, que no se pisan entre ellos. O sea que Perfecto. Pues vamos a escuchar entonces el binaural. eso es. Bien, tenemos ya el binaural. Y ahora lo que voy a hacer es, usando este VCA y el 2.0, voy a ir muteando uno y otro, y así podemos escuchar. Y comparar, ¿no? El Comparar comparar un poquito, pero solo como pequeño comentario, al final son mezclas que tienden a ir hacia mundos distintos, ¿no? Claro. Entonces, no creo que el criterio
adecuado sea oye, es muy diferente, no es muy diferente. No, yo creo que Claro. cada una Ni mejor ni peor. efectivamente va por mundos distintos. Y también una cosita que creo que es importante comentar es que verán que he usado reverbs Ujú. y tú me dices, oye, pues si ya tienes reverb los stems, tal y como venían, ¿por qué has usado otras reverbs? La cantidad y la manera en la que pongo las reverbs realmente es muy suave, Mm, pero también me dan cohesión. claro. Es decir, si tú a los stems le aplicas una reverb muy pequeñita y en cantidades pequeñas, cuando digo pequeñas, no puedo definir un criterio porque estamos hablando de Sí, conceptos artísticos, claro. ¿no? Sí. Pero lo que quiero es que cuando le dé play, como que todo Mm, se pare y tengas como una sensación de espacio. ujú. Pero que esa reverb no sea pesada, es decir, Claro. no la notes y te esté molestando. Vale. Con eso también consigo un poquito del glue famoso del estéreo. Ujú. Pues aquí también consigo un poquito de cohesión, ¿no? De que todo esté un poquito más junto. Entonces, al final, son mezclas diferentes en el cual he hecho pequeños procesos y todos diferentes. Ajá. Sí, aparte que al final la reverb que traían los stems no es Dolby Atmos, no es Claro, Atmos. O sea no es que, Atmos, entonces también me ayuda como a unir, ¿no? Si un efecto sale por un side y un poquito de techo, si eso excita una reverb, claro. acaba uniéndose con todo lo Sí, demás, más ¿no? cohesión, ¿no? Más cohesión, al igual que también es un criterio artístico, es decir, tú puedes de repente tener mucha definición de cosas súper separadas. Ujú. Vamos a escuchar la comparativa entre VSA, que es todos los stems, y la mezcla binaural, y el 2.0 original estéreo. Perfecto. Yo Aquí no está. sé la gente cómo lo escuchará en sus Claro. casas, en sus auriculares, pero aquí, claro, o sea, la diferencia es de tener todo ahí delante a que ocurran cosas también encima y alrededor. Está claro, al final son entornos diferentes y como siempre comento, Sí. el Dolby Atmos es un formato contenedor que te permite hacer esto, ¿no? Escuchar Ujú. en binaural y a la vez nosotros lo estamos escuchando en 7.1.4 y esto se podría re-renderizar y escuchar en otra sala en 5.1, Exacto. con lo que al final pues es eso, es un formato donde hay que tomar decisiones un poco que unen todas Claro, las maneras de monitorizar. exactamente. Bien, pues con esto tenemos la mezcla por stems. Ahora nos vamos a la mezcla Dolby Atmos a partir de tracks individuales. Perfecto. Es ya- decir, esto es un escenario más ideal porque tenemos todos los elementos, tenemos voces, pianos, efectos, una acústica eléctrica. Sí, que ya no tenemos las cosas agrupadas como antes, sino que tenemos más libertad y más flexibilidad, ¿no? Claro, tenemos una mezcla de pistas estéreos, pistas monos, es decir, tenemos Ujú. diferentes elementos y claro, esto nos permite, oye, pues haz lo que quieras. Tienes libertad absoluta y es verdad que este es el tema que vimos de Sí. Llueve, de Santi Bernal, y claro, es un tema muy limpito que ya de por sí la grabación tal y como viene ya está muy bien, a poquito que pongas, que lo Mm. ecualices y pongas un poco de reverb y de efectos, ya el tema camina Sí. solo, no hace falta más. Es muy agradecido, digamos. Es muy ¿no? agradecido y además tiene pues un cuarteto de cuerda y un solo de cello que ya directamente pues abre y ya se Ujú. expande. Y bueno, en fin, es un tema que no requiere a lo mejor de un proceso súper agresivo de mezcla, de mastering, etc. Vale. Bien, antes de empezar, volvemos como siempre a qué nos pide la música, ¿no? Mm. Porque al final es un poco yo creo que es la clave, ¿no? Ujú. Es decir, que tu mente, al igual que, por ejemplo, en el mundo del estéreo teníamos, oye, la voz me empieza en el centro, en el C, en el paneo de tu track de Pro Tools, y de repente cuando entra el estribillo quiero las dos guitarras en L y en R. Claro. Entonces ya tienes más o menos claro lo que vas a hacer. Y ese es un tema clásico de pop, ¿no? Con voz, L y R de guitarras, batería y bajo. Pues obviamente tú en tu cabeza, ya solo decirte esos elementos, tú en tu cabeza tienes la voz en el centro
L y R de guitarras, bajo en el centro haciendo la parte de grave y toda la batería ocupando el Claro. estéreo. Claro, eso es lo que tú tienes en tu pensamiento clásico 2.0. Ahora estamos en Dolby Atmos y estamos en este estudio con un 714. Entonces, yo creo que ya puedes plantear cosas distintas. Ya. ¿Qué es lo que yo planteé aquí? Pues bien, yo planteo que la voz me va en el centro, pero no está en la pared entera. Es decir, si vemos el paneo, la he sacado un poquito, Ajá, ¿vale? sí. No está atrás del todo, está en el 90, incluso a veces, en otras versiones, incluso la sacaba un poquito más, porque como que te dé más, te envuelve, te dé en la cara, pero que sea más directa y lo demás te envuelve. Vale. Por ejemplo, la primera parte empieza con voz y piano, y yo lo he planteado musicalmente como que el piano te viene realmente más de los lados, un poco de front, pero ya esta relación de 55 de front-rear Proximidad. ya hace que esté más en los sides, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que voz aquí, lo que sería en el centro, en el front, y el piano en los sides. Vale. Ya tenemos el planteamiento para lo que sería la estrofa. Y ya en el estribillo, que es realmente donde entran todos los elementos, y además se ve bastante claro lo que son los estribillos, ¿no? Es cuando entra el bajo y la batería, que son todos estos elementos. Cada vez que entran estos elementos, estamos hablando de que entra todo el arreglo grande, ¿no? En ese momento yo me planteo que tengo un front y un side, ¿qué puedo aportar? Claro, pues aquí extiendo a LFE y top. Claro. Entonces, ¡boom!, te envuelve más. Obviamente, en casa lo vamos a estar escuchando en binaural, pero en esta sala, de repente nos va a envolver mucho más la música. Ya. Vamos a ver los paneos de los strings. Si vemos, por ejemplo, violín 1, si nos fijamos, está en el techo, no al 100%, sino al 70%, con lo que también tiene un poco del side, Vale. y totalmente a un lado el violín. El violín 2, pues un poquito más atrás y bueno, también la misma altura. La viola, pues en el otro lado y también Vale. la misma altura. Y el cello dentro del cuarteto está también arriba, pero está un poquito más adelante. Está más como el violín 1, ¿no? Pero en Efectivamente. el lado derecho. Con lo que realmente estoy haciendo como un círculo que va un poquito desde front top hacia rear top, Vale. pero muy ligero. ¿Qué ocurre? Que cuando tú llegas a esa parte, te va a caer el sonido, pero vas a seguir teniendo la voz en el centro y en los sides. Vale. ¿Qué te va a ocurrir también? Pues una cosa muy importante, el LFE. El LFE también existe, el gran desconocido también. El LFE es un elemento, es una herramienta que nos sirve para de repente crear profundidad, crear una sensación de grave puntual. Yo lo estoy usando sobre todo en los estribillos, es decir, cada vez que vuelvo a un solo o otras estrofas, desaparece esa sensación de cuerpo, de grave. El bajo, si nos fijamos, yo lo he mandado al centro, tal cual. Estoy usando, en vez de objetos, estoy usando el bed. Vale. Y lo he enviado a través de Prefader al LFE. La verdad que eso todo se podía haber hecho de diferentes maneras, tanto en el mini fader del LFE, duplicar la pista, que a veces lo hago, duplicar, aquí está, y lo envío directamente al LFE. Vale. Recordemos que esto va al Mixbus, va aquí a nuestro procesador. En este caso lo hice con un FabFilter, el corte de LFE y el resto de los canales están planos en el bed. Vale. Bien, entonces, esto al final, como digo, estaba pensando en música. Entonces, fui trabajando. Sí, no tanto en la forma más técnica de hacerlo, sino en claro, crear una sensación, ¿no? Claro, entonces cuando ya vamos al estribillo, pues ya, boom, se pone el LFE y yo de esta manera puedo mutear aquí y lo sigo oyendo. Entonces, controlo la sensación. Claro. Un pequeño inciso, hablando de los LFE. El LFE, yo creo que es una herramienta muy útil, pero tenemos que usarla con cuidado y también ser conscientes. Y aquí hago recordatorio del segundo vídeo que hicimos sobre el setup. El LFE al final es un canal que en la zona de grave está 10 dB más alto de monitorado que el L, el C, el R y el resto de los canales de monitorado. Claro. Entonces, nos va a aportar mucho grave, nos va a aportar profundidad, y yo creo que es una herramienta muy útil para conseguir este efecto, lo que digo de generar esa sensación en los estribillos, las estrofas desaparece. A veces hay una pequeña confusión, y vamos a aprovechar para aclararla,
con el tema del bass management, Sí. ¿no? Que a veces gente dice, no, pero ya lo pongo en L y ya me está sonando en el LFE. Eso es otra cosa. O sea, un subgrave pues tiene la posibilidad de que tú un L y un R lo conectes al subgrave Sí, extiendes el rango del y altavoz. extiendes el rango del altavoz. Pero es que ese rango es el rango del L y el R. Y entonces el LFE es un propio canal que está dentro del bed, que está 10 decibelios más arriba, dentro de esa zona, y eso te permite hacer muchas cosas. Claro. Entonces vamos a distinguirlo, vamos a usarlo para este tipo de cosas, y bueno, y si la música pues te pide no usarlo, pues no lo uses, no, Claro. no es obligatorio, como Pero, nada pero sin miedo. en el arte, pero sin miedo. Como iba diciendo, en los estribillos expandimos y en las estrofas pues contenemos un poco más. Obviamente la segunda estrofa ya tiene más elementos, una pequeña parada y el estribillo final instrumental. Ábrenos la curva, así la gente también puede ver Ah, sí. Aquí está. cómo expande. Efectivamente. Aparte que tenían valores distintos para que fuera un poco increciendo este bajo. ¿Te parece? Escuchamos un poquito Claro que sí. y vamos comentando cosas. Hoy despierto en una playa vacía y estoy solo. La arena está mojada, sopla el viento de otro modo. Camino por la orilla con los pies dentro del agua, un agua que está fría y me cuesta respirar. Han cambiado las mareas y me van dejando charcos, charcos y alguna piedra que me cuesta levantar. Las olas me han tumbado y despierto entre la espuma, nado buscando tierra, me dejé marchar. Duele ver al mar llorar, duele como duele, duele ver al mar llorar, duele como duele. Bueno, obviamente aquí en la sala, pues claro, Claro. esos efectos se acentúan mucho más al tener un monitorado 714 y claro, pues todas las cosas pues te envuelven. Ocurren cosas todo el rato. Ocurren cosas todo el rato, te envuelve. Sobre eso también me gustaría hablar un poco del paneo. Dolby tiene herramientas como el Dolby Music Panel, que Sí. es un plugin gratuito que lo puedes descargar de Aquí la abajo web. lo dejamos. Sí. Y claro, es un plugin que te permite pues, automatizar por compases ciertos movimientos en el sentido que tú quieras, en circular, hacia front, rear, side top, puedes hacer un poco lo que quieras. Aquí hay muy poquito movimiento en esta pieza y en cambio en otros proyectos que he hecho de repente hay un mogollón de movimiento, porque yo creo que al final eso te lo dicta la música. No creo ni que mucho movimiento constante sea bueno, Ya. ni justo lo contrario, sino yo creo que hay que adaptarse a cada Escenario. escenario, a cada estilo. Es decir, yo creo que aquí son elementos muy, muy pocos elementos que están diciendo muchas cosas. Claro. Entonces, los paneos a veces a mí me producen la sensación de que tienden como a distraerte. Pero en cambio, me acuerdo haciendo, justo en esta sala, me acuerdo haciendo un disco que, por ejemplo, cada estribillo acababa con la voz haciendo un efecto de delay. Y claro, lo que hacía es que iba moviendo de front, side, rear todo el rato y a veces acababa en top. Claro, esa sensación es muy chula. Claro. Pues se va barriendo, pero está acorde con la música. Entonces, un poco que tengamos un poco de cuidado Sí.
con el tema de los paneos y el movimiento. Básicamente es tan sencillo como abrir el menú de paneo y tienes la relación front-rear, con lo que puedes hacer movimiento hacia atrás, tienes la altura, Ujú. puedes elevarlo, es decir, puedes automatizar, cargas aquí lo que quieras, lo pones en modo read y cargas puedes automatizar cualquier movimiento. Pero creo que hay que hacerlo en función un poco de Claro. la música. Ujú. Después, otras cositas que hemos hecho aquí, yo creo que vamos a ver este momento que a mí me gusta mucho en el formato de monitorado 7.1.4, incluso 5.1, está muy bien, que es la sensación de grave Ujú. y de espacio. Vamos a escucharlo, esta parte en solo. Con esto estamos trabajando un poco todo. Si te fijas, pues tenemos el LFE trabajando, que lo Ujú. podemos ver aquí en el Dolby Atmos Render en este canal. Después el bed, porque básicamente he enviado todo esto a bed, también está funcionando. Y después también hay una serie de objetos, como los platos, que los envío a Reverb. Le doy una gran Ajá. cantidad de Reverb. Tengo esta Rev 1 y Rev 2, que sí, básicamente son Stratus. Tenemos la Stratus 1 pues, con este preset, una chamber y después un hall y con un Gothic Cathedral, que parece más de rock duro, pero no. Ya. Un rock gótico, no, no. Bueno, entonces, claro, esta está enviándose a los objetos y esta se está fusionando con el bed. Entonces, de esa manera, pues voy combinando reverbs, espacios y lo voy chequeando tanto en sitio 1.4 como en binaural y me va creando como esa sensación. Ajá. Entonces, esto es lo bueno de también mezclar desde cero, que te permite ir jugando con todos los espacios. Claro. Después, otra cosa que me gusta comentar, porque esto lo hice esto fueron correcciones ya dentro del modo binaural, ecualizaciones. Es decir, yo a lo mejor el cello Ujú. lo escuchaba en binaural y a lo mejor justo esta frecuencia no lo Mm. hubiera corregido Ya. en monitorado 714, pero al abrirlo en binaural, como eso excita un pequeño campo, pues claro, lo que hago es también, a veces me aprovecho ese campo, a veces no me interesa y lo Claro. atenúo. Busco un poco compensar con Mm. lo que al final usemos lo que nos interesa del campo binaural y lo que no, pues también tendremos que luchar un poco contra ello. Es decir, Sí. tendremos que ir, aquí esta frecuencia se me está disparando mucho. Pues nada, pues vamos un poco trabajando. Vale. Y al final un poco ese es el concepto. Yo creo que es más que ir abriendo cada ecualizador, lo que quiero es que quede un poco claro cómo se construyó el Sí. concepto. Sí. Una intro donde empieza, obviamente, que en esta sala se oye increíble, Ujú. empieza la lluvia en el techo directamente, esas olas y esa lluvia marina, empieza en el techo, una estrofa donde jugamos con el side y el center y el front, y un estribillo donde se abre totalmente. Claro. Sí, Bien, porque además realmente en la sesión tampoco tienes mucho plugin cargado. Quiero decir que no, es sobre no, todo jugar con posiciones, profundidades, reverb, etcétera. efectivamente, y obviamente grabarlo bien, grabarlo con Claro. criterio, seguramente algún proceso está hecho en Audio Suite, de alguna corrección que hice, pero que eso ya viene de la sesión de producción Sí, eso es un proceso ya más estándar, que mm, no tiene tanto que ver con el Dolby Atmos, sino con mezclar, grabar en general. efectivamente. Y un poquito ese es el trabajo. Una vez que ya terminé toda la sesión, tengo dos opciones. Una, si cumple toda la normativa, es decir, si yo le doy play, se va el lowness, todas Ujú. las medidas de volumen nos las van dando. Yo tendría que resetear, hacer desde el punto de inicio hasta el punto de fin. Ujú. Tendría que darle play y Sí, sacar la integrada, ¿no? sacar Digamos. un poco la integrada y ver que el rango está dentro del cerca del menos 18 o menos 18 clavado, que ahora lo veremos un poquito más en profundidad. Y yo ya digo, oye, pues me gusta todo, lo tengo. O hacer lo que vamos a hacer ahora, que es hacer un mastering de Dolby Atmos. Porque de Ah, sí. repente yo lo puedo enviar a un ingeniero de mastering o lo puedo llevar a una sala para darle el toque final y puedo hacer un poquito más de trabajo o no. Me gusta Claro, cómo está claro. y lo dejo así. Eso ya son decisiones
otra vez, nuevamente, artísticas. Y Fantástico. también, si a lo mejor tú no tienes una sala en la que tú dices, joder, esta sala no me acabo de fiar del 100%, Ujú. oye, pues puedes Llevártelo. terminarlo Mm. y llevarte el detalle y llevar una ADM, no hace falta que lleves todos los plugins y terminarlo en una sala un poquito más premium y Ujujú. acabarlo. En este caso vamos a hacer un ejemplo voy al famoso Bones, pero esta vez tengo dos opciones, el WAV normal y el ADM. Claro. En este caso elijo el ADM, eliges el nombre, le das una ruta Claro. y le das bouncear. Y tendrías todo compactado en un ADM. Una cosa, a veces me dicen, oye, pero coge tu VSA, que yo aquí en esta mezcla pues tenía varios, donde me permitía automatizar cosas, Ujú. usa todos los VSA y sube todo. Claro, eso tiene un problema, que es que si yo subo todos estos volúmenes, estoy enviando con mayor cantidad de reverb y me empieza a cambiar la mezcla. Claro. Entonces tú dices, joder, pues ¿no tienes un máster donde subes todo el volumen? No, esto es Dolby Atmos. Claro, es que mindset, nuevamente. Efectivamente. O sea, no tengo ningún volumen aquí en el Dolby Atmos Render que boom, tengo el volumen de monitorado, Claro, ¿no? pero eso no. Pero eso no tiene nada que ver. Entonces, si yo quiero aplicar, subir o bajar, porque de repente me he quedado en menos 20 Sí, y quiero subir 2 dB para clavarlo, hacerlo en una sesión de mastering es una cosa súper útil. claro. Vamos a verlo. Mastering, donde residen todas las claves, ¿no? Esas que. ¿Cómo es la frase? Sí, los secretos que los profesionales ocultan O lo que no se arregla en grabación se arregla en mezcla, y Sí. lo que no se arregla en mezcla, en mastering. en mastering. Esto se arreglará en Sí, mastering. exactamente. Sí, sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de crear un mastering Dolby Atmos? Bien, lo primero, como comentaba antes, el mastering en Dolby Atmos yo creo que es una opción. Es Ujú. decir, ya la propia mezcla en Dolby Atmos, si cumple todas las normativas, tú desde la propia sesión de mezcla de tracks individuales le das play record en el Dolby Atmos Render, como hemos Mm. visto incluso en otros Sí. capítulos, o sea, que la gente lo puede consultar en otros vídeos. El mastering en Dolby Atmos yo creo lo divido como en dos grandes conceptos. La parte revisión creativa y la parte técnica. En la parte técnica, pues, ¿qué tenemos? Pues yo creo que cumplir un poco la normativa... Bueno, cuando digo cumplir un poco, no es cumplir totalmente, porque totalmente. si no, no te lo aceptan en plataformas de streaming. Cumplir la normativa de Dolby Atmos al 100%. Y después también, pues, revisiones, por ejemplo, de volúmenes, de LFE, de los canales, un poco revisión general. Lo que te decía, si tienes un estudio con menor calidad, o a lo mejor tú tienes un estudio te has hecho un pequeño estudio con un 512. Sí, menos infraestructura. ¿no? Menos infraestructura. Oye, yo tengo un 512 y quiero venir a un estudio que tiene un 916, un 714 y que está súper calibrado Mm. por un consulting de Dolby, pues oye, pues mira, vienes aquí, revisas todo y se hace como una especie de quality control, Claro. un QC o un mastering también. Es decir, se cambian cosas, se afectan ecualizaciones, volúmenes, etcétera. Cambiamos pequeñas cosas de la estética y se hace el máster oficial. Ujú. Entonces, yo creo que esos son un poco los dos grandes terrenos, ¿no? El creativo y el técnico. Ejemplos de cosas técnicas. Pues lo primero es importar. Con import Sí, sí, no. session data importamos nuestro ADM. En este caso hemos vuelto a importar el tema que estábamos escuchando. Ujú. Hoy despierto en una playa. ¿Ok? Ujú. Es más, si te fijas, paro, no soy de la reverb porque ya es Exactamente. todo compactado. Estamos ya en la fase de mastering. Mm. La fase creativa de mastering la puedes plantear muy cercana a la del 2.0, es decir, puedes ecualizar, puedes comprimir, puedes hacer una serie de cosas. Pero hay que Ujú. tener en cuenta que comprimir porque sea más alto no sirve. Claro, no, no. Porque hay un volumen de loudness que lo que vas a hacer es estropear un poco tu mezcla. En cambio, si quieres mayor compresión o limitación por estética, vale, Guay. es aceptable, pero al final el loudness, el volumen va a ser el que va a ser. Sí, sí. Entonces, no hay que, entre comillas, volverse tan loco con el tema de la limitación y la compresión como el Mastering 2.0, y sí más con cumplir todas las cuestiones más Claro. específicas. Sí, sí, sí. Veamos un pequeño documento de Dolby, que es básicamente es un clásico, es el Dolby Atmos Music Master Delivery Specifications, que son 3 páginas. Bueno, visto de esta manera son 2.
Tenemos unas especificaciones generales que son cosas muy sencillas, muy sensatas, como por ejemplo que todos los másters deben de haberse escuchado y monitorizado en una sala que tenga al menos un 714, y bueno, cuestiones de 24 Mm, frames, y aparte, vuelvo y repito, hemos hecho un vídeo con todos estos temas, ¿no? sí. Después también el tema de gapless albums entre canciones, Ujú, para álbumes, para hacer álbumes completos, y por último, donde yo realmente quiero incidir es en el lowness. sí. Estas son las que realmente son, que hay que tener muy en cuenta. El primero es que no debe exceder los menos 18 LKFS, que es la normativa de lowness que podemos ver en el Dolby Atmos Renderer. Y ya lo hemos dicho muchas veces y por última vez, no podemos pasarnos. Claro. Cualquier cosa que se pase, te lo van a rechazar en todas las plataformas de streaming. Además es que te lo pone claramente, must y en mayúsculas. Sí, sí, sí. Imposible que sea más claro, ¿no? Sí. Después hay una pequeña nota sobre piezas clásicas, ¿no? Que a lo mejor tienen mucho rango dinámico y obviamente el valor va a ser muy bajo, no vas a Claro. conseguir nunca estar cerca, Exacto. porque incluso algunas discográficas te piden que esté a aproximadamente unos 2 decibelios cerca del menos 18, es decir, que tienes entre menos 18 y menos 20. Mm, Con lo que si tú de repente haces en una pieza de clásico y el pasaje son dinámicas piano, pianísimo, mezzopiano, etcétera, pues ¿qué ocurre? Que pues, a lo mejor es menos 24. claro, sí, Entonces, sí. pues bueno, pues una pequeña nota comentando ese tema. Vale. Después, para tracks individuales, la cantidad del peak limiting indicada en el limitador binaural, es decir, si nos vamos al renderer, aquí hay un pequeño limitador que simula cómo se limitaría una reproducción binaural. Entonces no debe exceder de menos 3. Vale. Yo intento, sinceramente, ahora lo veremos porque abriré un máster y veremos el lowness, intento que no pase de menos 0, algo, menos 1, intentar Sí. que no pase Lo mucho. mínimo posible, ¿no? Lo mínimo posible porque al final está afectando el limitador. Ujú, Después para álbumes integrados, es decir, para diferentes canciones, diferentes tracks, tienes cierto margen. Es decir, si haces un single y está clavado en menos 18 y el siguiente tienes equilibrada la voz, oye, se ha quedado en menos 20,5, claro. oye, pues no pasa nada, o sea, hay cierta comprensión. Ujú, Y después también, por parte de las discográficas, también revisan todo eso, pero claro, si tiene coherencia, imagínate, estamos en un tema lleno de guitarras, loops, una orquesta, un coro gigante, un tema que es muy fuerte, de repente pasamos a un tema de piano y voz, más vacío, sí. obviamente el menos 18 no se va a conseguir en el otro, a no ser que lo subas. Y no va a tener mucho sentido porque va a haber un salto de volumen de la voz o de los instrumentos que están un poco haciendo el eje central del disco. Ujú, Entonces, todas esas cosas, pues tenerlas en cuenta, al igual que tú, si tu mastering, tu objetivo es todo menos 18, pues oye, todo, claro. es tu objetivo creativo, que no Ujú, es una necesidad técnica. exactamente. Y después, y ya lo último, que el true peak no debe exceder de menos 1. Vale. Eso también lo podemos comprobar en el Dolby Atmos Renderer. Tienes un true peak aquí, Sí. que mientras estamos trabajando, pues no debe exceder menos 1 y por Vale. supuesto en el valor de lowness. Vale. Con lo que esos son los parámetros, vamos a llamarlos grandes parámetros de especificación de cómo entregarlo Sí. a nivel técnico. Yo añadiría a estos parámetros 2 o 3 cositas, 2 o 3 recomendaciones. Vale. Una de ellas es la duración. Si tú estás mezclando y no quieres estar pensando en la entrada y la salida, como en la mezcla 2.0, en el Master Ujú, 2.0, donde acabas haciendo la entrada y la salida en la sesión de mastering, sí. pues aquí igual. Pero tengamos en cuenta otra cosa. En general las discográficas piden que el Master 2.0 y el Master Dolby Atmos tengan la misma duración. Ujú, vale. Así no hay problemas de sincronías y códigos de tiempo en las plataformas. Vale. Con lo que, si yo tuviera una referencia estéreo, pues tendría que Clavarlo. clavarlo, tendría Mm. que ponerme en mi sesión de mastering, hacer una pista, un audio track y nada, ponerlo aquí, ver ¿Cuál es la longitud del cuál es la estéreo? longitud, ponerme en código de tiempo, verificar manzana 2, verificar que estoy a 24, 48 y 24, tal y como me indican las especificaciones, Claro. y vuelvo a verificar que mi código de tiempo se cumple y efectivamente estoy cumpliendo. Aquí, ¿qué está pasando? Vamos a poner todo en timecode en frame,
todo lo pongo en un frame. Estoy cumpliendo aquí, vamos a ver, empieza al principio y aquí está acabando aquí. Ujú. Entonces, realmente, esto, pues aquí hay un problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner el fin aquí y el inicio donde queramos. Que, oye, queremos poner el inicio aquí, perfecto. Pero tiene que coincidir con un frame. Porque siempre Vale. vamos a estar trabajando en un formato que es de 24 frames y tiene que cuadrar con el tamaño y las diferencias pequeñas de tiempo Claro. dentro de los frames. Vale. Perfecto. Entonces, aquí, por supuesto, podemos hacer como en la época estéreo. Podemos hacer un pequeño fade, ver si nos gusta, si entra bien. Vamos a escucharlo. Oye, no me gusta, por ejemplo. Aquí empieza la parte creativa. Quiero que empiece mucho más suave. Es más, podemos coger y buscar una manera de entrar diferente en el frame. Ujú. Me parece bien. O sea, y podemos empezar a aplicar criterios creativos. Correcto. Otro ejemplo de criterios creativos que también se ha hecho siempre en el mundo del mastering. Oye, quiero que el estribillo me impacte un poco más. Ujú. Oye, pues yo puedo perfectamente seleccionar el estribillo, cortar y aplicar ganancia dentro del clip. También puedo ir al Y volumen automatizar. y automatizar. O sea, tengo muchas maneras de hacerlo. Como tengo margen dentro del clip, porque nunca llega hacia arriba, pues puedo... Sí, realmente me parece súper útil esta etapa de mastering, Sí, concebirla también como un apartado eso, más creativo. No claro, tanto clínico, no tanto científico, que muchas veces el mastering es concebido como algo donde hay que llevarlo todo a unos niveles determinados, etcétera, sino también un espacio también para la creatividad. claro, decir, yo creo que si de repente quieres crear un poco más de impacto, pues lo puedes hacer aquí, que obviamente cumplir todas las Sí, especificaciones, eso es sí o sí, hay que hacerlo, pero puedes jugar, es decir, claro. puedes crear, y es más, no solo lo de revisar, sino también crear, oye, el LFE está muy pasado, está muy suave, está muy... ¿Cómo Claro. está? Mm. Pues, Y y- súper sencillo porque al final lo tienes en una sesión mucho más compactada que la sesión de mezcla. efectivamente. Aparte que en mezclas, tú estás pensando en mezclas. Claro. Mm. En cambio, aquí ya estás con la En otra cabeza etapa, sí, sí. en otra etapa. Entonces, si se te hace una mezcla Dolby Atmos por tracks individuales, se te hace muy... a ti te agobia Ujú. tener que medir todo y tener que no pasarte de menos 18, pero te gusta cómo está. Oye, pues tan fácil como Te vas a la... Sí. haces una DM, haces una sesión y tal cual está, si lo bajas -1, cumple la normativa. Pues ya está, Perfecto, ya está. cumples la Ujú. normativa y no has bajado reverb, porque claro, si bajas todos los tracks -1, excita menos la reverb y no empieza todo Sí. ese lío. Ujú. Bien. Perfecto. Obviamente, hay que hacer aquí un fundido y bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Ujú. Acá hago play. Duele. Un ejemplo. Correcto. Oye, me gusta, no me gusta y tomas decisiones. Otra cosa que también se ha hecho siempre en mastering es ecualizar. Yo aquí he abierto un ecualizador, ¿vale? Y bueno, Vale. y le he dado un poquito más de brillo por definir un poco más. No quiero este brillo, pues nada, nos aseguramos De estar linkeados, ¿no? de estar todos liquidados, esto está todo nada. Hoy despierto en una playa vacía y estoy solo. La arena está mojada, sopla el viento. Bueno, pues Fantástico. vas buscando un Ujú. poco el punto que tú quieras. Em, Cosas que yo a lo mejor, un pequeño tip, que es que este linkeado en algunos plugins no acaba de seguirlo. Es decir, si yo hago aquí, y por mucho que esté agrupado, vamos a ver que no se mueve. Esto es porque está en multicanal y está en un bed. Vale. Entonces a veces no acaban de funcionar. Pues nada, pues, oye, Sí, solo es bueno, copiar una vez. tenerlo en cuenta y revisarlo, claro. Claro, copias este setting, le das copy setting y tan sencillo como abrirlo aquí y hacer. Aparte hay un atajo de Pro Tools, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Después también puedes hacer también un revisado del LFE. Oye, Ujú. lo quiero más filtrado, lo quiero menos, puedes volver a chequear. Y una cosa muy sencilla, si tú tienes cargado en la parte de auto todos los valores, Ujú.
de repente puedes hacer otra cosa que hemos hecho toda la vida en los mastering. Yo voy al estribillo, me pongo todos en el ecualizador en la ganancia de la banda 1 y yo puedo automatizar Claro. que se abra más. De repente quiero más definición o más oscuridad. Ujú. Pues tan fácil como automatizo, esto todo se linkea y de repente, si lo vemos y lo escuchamos, Me dejé marchar. Duele ver al mar. lo he hecho Sí. muy exagerado, o sea, Pero se entiende pero se perfectamente. entiende el concepto, ¿no? Que podemos hacer un poco lo que queramos, ¿no? Y así un poco con todos los procesos. Puedo generar un saturador, puedo Sí, darle una cualquier... textura. Y una vez que he hecho esto, pues, y he comprobado que todos los campos binaurales son los que me gustan, los que no me gustan, etcétera, Ujú. y el código de tiempo está asignado, yo me voy al Dolby Atmos Renderer, toca crear el máster, ¿no? Ujú. Vamos a crear un máster, lo vamos a llamar, pues, Duele Master Dolby versión 1, los nombres. Sí, lo típico. También hay que comentar que hay discográficas que tienen una nomenclatura de nombres, Ujú. que consultarlo, preguntarlo, oye, ¿cómo se tiene que nombrar según esta discográfica? Pues, Claro. y bueno, yo le digo crear, armo las pistas y hay un pequeño error. Oh. ¿Qué crees que ha pasado? Pues no sé, habría que leer el mensajito Habría que leer el y consultar mensajito. el manual, sudar un poco. Sudar un poco. Bueno, pues básicamente lo que te está diciendo este mensaje es que hay que desasignar los objetos que no se están usando. Vale. Y eso también un poco se ha hecho. Aquí le das Remove y mira, pasa otra vez al Dolby Atmos Render, remueve todo lo que no se está usando, lo que está en Sí. vacío, le das Record y ya te Y ya deja te armar. deja. Vale. Básicamente esto se hizo en esta nueva versión porque a veces tú dejabas pistas muteadas, Mm. lo enviabas y claro, estamos hablando de que a lo mejor enviabas 79 objetos donde hay 20 objetos que están vacíos. Es audio vacío Sí. que estás cargando en una Sí, plataforma una de streaming. medida preventiva, ¿no? Una medida un poco para ayudar, para que sea lo que tiene que ser el máster. Y Correcto. no, oye, si te has despistado y has dejado muteado una cosa, oye, Ujú. pues quítala, Sí, sí. desasígnala. Me parece totalmente correcto. Entonces, simplemente ese mensaje un poco es para eso. Bueno, ya ahora ya, como está esclavizado, voy a Pro Tools, cierro esta ventana y le doy de inicio hasta fin. Entonces ya tengo asignado mi código de tiempo Ujú. y le doy play y ya se empieza a grabar. Perfecto. Y una vez termine de reproducirse, ya tenemos nuestro máster final, ¿no? Efectivamente, nosotros ya lo hemos grabado y ahora lo que vamos a hacer es abrir nuestro máster de Dolby Atmos, quito la sincronía desde Pro Tools Hoy despierto en una playa. Nosotros podríamos medir el loudness y todo en esta barra, pero joder, Ajá. tenemos una herramienta maravillosa que es Loudness Analysis Perfecto. para verificar que, pues, que estamos dentro de la normativa. Ujú. Entonces, ¿qué ocurre? Que una vez que grabamos nuestro máster, verificamos todo el análisis de loudness y exportamos nuestro ADM, ya tendríamos todo nuestro máster preparado para plataformas. Fantástico. Vamos a ver en el medidor de loudness de análisis de nuestro Dolby Atmos Renderer. Y bueno, vemos que estamos por debajo de menos de 18, en este caso unos 2 dB. Y el True Peak no está en -1, está en -5, con lo que mira, Dentro de valores. estamos dentro Ujú. de los valores. Después el binaural, fíjate que el True Peak no entra a limitar. Y bueno, siempre tiene un poquito más de volumen, un poquito más, Sí. el binaural. Con esto ya tendríamos nuestro máster y basta con exportar el ADM y podríamos enviar estos archivos a plataformas. Y ya pasa el control de calidad de las plataformas y ya lo podemos A cruzar, disfrutar. cruzar los dedos para que nos lo acepten y ya hemos cumplido, ¿no? Efectivamente. Y con esto ya tendríamos todo nuestro máster en plataformas de streaming. Solo me falta un apartado, uno de esos pasos que comentábamos al principio en la introducción, que es esas diferencias que ibas a comentar sobre la escucha binaural, la escucha o el monitoreo en sistemas 714 o incluso más grandes. ¿Qué es ese tip o esas claves que nos puedes introducir aquí? Bueno, yo creo que aquí es la parte más de, uno, control de calidad y
trabajo con la discográfica y con el artista, con el cliente. Es decir, al final hay que intentar siempre escuchar los dos sistemas re-renders de monitorado, el 2.0 binaural y el 714. Incluso a veces también escuchar un 512, algo más pequeñito, algo que a lo mejor un 5.1 que alguien pueda tener en su entorno home, pero siempre creo que por norma general escuchar un 714 y el binaural hay como que escucharlo en los dos y que también tu artista lo intente escuchar en los dos. Que solo tiene la posibilidad de escuchar el binaural, bien, pues envía un re-render del binaural. Que tiene la posibilidad de escucharlo en 714 o parecido, un 514. Oye, pues bueno, mejor eso, Sí. pero siempre es bueno revisarlo los dos. Yo creo que una de las cosas que pasa cuando descubres, o sea, cuando estás saltando de uno a otro, cuando estás con los auriculares, te los quitas y escuchas afuera, obviamente es pasar de algo que te envuelve, pasar a dos fuentes. Claro. Entonces, dentro de eso, creo que como consejo general, creo que tomar decisiones intermedias y no obsesionarse con un solo monitorado. Que yo creo que ese es el mayor reto a la hora de enfrentar una mezcla en Dolby Atmos. Abrir y pensar que no estamos trabajando en unas escuchas y en ese sitio tiene que sonar increíble. No, tiene que sonar increíble en todos los sitios posibles, con lo que habrá que tomar decisiones intermedias. A lo mejor te pones el binaural y dices, oigo demasiado el campo, pues a lo mejor tendrás que cerrarlo un poco y se excita menos. Todo lo que saques de las esquinas se va a excitar un poco menos. Oye, aquí lo oigo increíblemente bien en el techo, pero cuando me pongo el binaural no tengo la sensación de que están de techo. Pues bueno, a lo mejor se puede poner un poquito más de reverb. Vuelves a la escucha 714 y de repente no te ha afectado tanto. Entonces, son pequeñas decisiones que hacen que siempre tengas que estar saltando de 714 a binaural. Y yo creo que en la música, además, que todas las plataformas de streaming de música de Dolby Atmos Music, pues la mayoría de la gente lo escucha en formato binaural. Pues yo creo que es muy, muy importante y es más, por eso un poco hacemos esto, ¿no? De recalcarlo e intentar que todo el mundo lo escuche en los dos entornos de monitorado. Pues Luis, hasta aquí realmente tenemos una trilogía. Quiero agradecer a ti, por supuestísimo, a Dolby y también a Best Digital que nos ha prestado estas instalaciones. Y yo creo que de aquí, de estos 3 capítulos, seguramente salga o hayas conseguido formar a muchos de los futuros ingenieros que Bueno. dentro de unos años seguro veremos mezclando en Dolby Atmos y seguro que muchos utilizan tus trucos, tus plantillas, tus técnicas a la hora de mezclar. Y creo que estos 3 capítulos que hemos sacado, este curso completo, Dolby Atmos, es la antesala de algo muy interesante, muy bonito. Yo tengo esa esperanza. Veremos a ver qué ocurre. Veremos a ver qué ocurre. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos los que nos habéis visto. Seguimos trabajando en Dolby Atmos, seguimos en contacto.